Y bien, pues vamos ya al mensaje, a la reflexión de esta noche. Tenemos como título, Jesús sana un leproso. Pues bien, ahora Dios nos lleva a meditar en su hermosa palabra, ¿verdad? A través de los milagros que nuestro Señor Jesucristo estuvo haciendo en su ministerio que tuvo aquí en la tierra. La semana pasada estuvimos hablando de que Jesús, ¿qué fue lo que hizo Jesús? ¿De qué fue lo que vimos la semana pasada? ¿Alguien se acuerda? ¿Ya se nos olvidó? Pues vimos que el Señor Jesús resucitó ¿a quién? A Lázaro. Vimos, ¿verdad?, la resurrección de Lázaro. El Señor Jesucristo dijo que esa enfermedad no era para muerte, sino ¿para qué? Para que el Hijo de Dios fuera glorificado. Se estaba refiriendo a Él, ¿verdad? A nuestro Señor Jesucristo. Pues ahora vamos a ir al Evangelio de Lucas en el capítulo número 5. Vamos a estar en los versículos del 12 al 16. Aquí en el encabezado de este pasaje vemos que Jesús sana a un leproso, ¿verdad? Esto sucedió después de que Jesús fue bautizado en el río Jordán. Y después de que fue bautizado en el río Jordán, sabemos que Él fue llevado al desierto por el Espíritu Santo. Nos acordamos de eso, ¿verdad? Él fue llevado al desierto por el Espíritu Santo y estando 40 días y 40 noches en ayuno, vino Satanás y le tentó, ¿verdad? Como en su humanidad, ¿verdad? Su naturaleza humana. Como hombre, el Señor Jesucristo pues también padeció de hambre. Estuvo 40 días y 40 noches en ayuno, algo que no sé si algún hombre puede hacerlo. Hay testimonios de evangelistas que lo han hecho, ¿verdad? Pues no debemos dudarlo. Pero el Señor Jesucristo hizo esto y después de eso tuvo hambre y fue tentado por el diablo. Y sabemos lo que aconteció, ¿verdad? Una serie de diálogo y el Señor Jesucristo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que emana de la boca de Dios. Y pasado eso, el Señor comienza su ministerio, ¿verdad? Ya era su ministerio, ya era la popularidad de Jesús después de que Juan el Bautista fue encarcelado y allí mismo fue decapitado. Terminó el ministerio de Juan el Bautista y comienza la popularidad de nuestro Señor Jesucristo haciendo prodigios y milagros. Así comienza, ¿verdad?, su ministerio, volviendo a la provincia de Galilea. Y vamos a leer entonces versículos del capítulo 5 de Lucas, del 12 al 16. Dice la palabra del Señor. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino: ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Así que el versículo número 12 nos dice que sucedió que estando él en una de las ciudades, bueno, la palabra no nos menciona en qué ciudad, ¿verdad? Pero sabemos que él estaba en la provincia de Galilea. Entonces, en una de las ciudades de la provincia de Galilea estaba el Señor Jesús, cuando de repente se presenta un hombre lleno de lepra.
Esto nos debe de llamar la atención porque sabemos que los leprosos eran sacados, ¿verdad?, de la ciudad. No les era permitido acercarse a nadie, pero este leproso atrevido fue y se presentó delante del Señor Jesucristo. Primeramente, antes de seguir adelante, vamos a hablar un poco de lo que era la lepra en aquel entonces, ¿verdad? La lepra era una enfermedad prácticamente incurable y muy contagiosa. La Biblia registra pocas personas que fueron sanadas de la lepra, y eso tuvo que ser por intervención de Dios, ¿verdad? Intervención divina. Bueno, yo les quería decir, pero díganme, vamos a participar. ¿A quién se les viene a la mente de quién fue sanado de lepra en aquel entonces? ¿Quién se recuerda? Job. Sí, podemos mencionar a Job. ¿Quién más? También Moisés. Moisés. Sí, de la mano. Eso, sí, bueno, eso fue como cuando el Señor le llamó a Moisés, ¿verdad? Se le puso la mano como blanca, pero eso fue más que nada como manifestación del poder de Dios. Pero realmente podemos mencionarlo, sí, pero hubo personas que fueron sanadas de la lepra, padecieron una lepra por largos días o semanas y después fueron sanadas por el poder de Dios. A zambullir. El leproso, el centurión, ¿verdad? Un hombre realmente, un centurión, Naamán, que fue y buscó a Eliseo, ¿verdad? Fue a buscar al profeta Eliseo, y Eliseo simplemente le mandó decir que se fuera y se zambulliera 7 veces al río Jordán. Un hombre orgulloso, porque dijo: ¿cómo es posible que me mandas a zambullir en esas aguas? No son mejores las aguas de otros ríos. Y podemos, ¿verdad?, decir, dicho sea de paso, que muchas veces el orgullo es un tropiezo en nuestra vida para que Dios actúe en nosotros. También vamos a mencionar a María. Pensé que el hermano iba a decir María, la hermana de Moisés. Ella fue leprosa, pero sabemos que esto le sucedió por haber murmurado junto con Aarón. ¿Se recuerdan? De Moisés. Así que, y Moisés pues intercedió por ella, y el Señor le dijo que fuera sacada 7 días del campamento. Imagínense, fue humillación la que sufrió María, ¿verdad? La profetisa, pero por haber murmurado contra el líder, le dijo el Señor: sácala 7 días del campamento y después que vuelva. Y así sucedió con María, y María fue sanada. Pero realmente la lepra era una enfermedad de muerte, una enfermedad muy contagiosa. Miren lo que encontré. Los nervios se ven afectados y pierden sensibilidad, ¿verdad? Y también podemos hablar hoy en día que la lepra es una enfermedad espiritual, el pecado, ¿verdad? La lepra es representada, el pecado, la lepra, una enfermedad espiritual hoy en día. Y fíjese, yo lo fui asociando con la vida espiritual de la iglesia, incluidos todos nosotros. Si nosotros permitimos que el pecado vuelva y nos infecte, mírenlo, es muy contagiosa, los nervios se ven afectados y pierden sensibilidad. Entonces, al ser la persona, caer en pecado, pierde sensibilidad a la palabra de Dios primeramente,
¿verdad? Se va enfriando espiritualmente, pierde sensibilidad. Ya lo que en otro tiempo le animaba, en otro tiempo se gozaba en la presencia de Dios, al escuchar su palabra, ahora esa persona se va volviendo insensible, fría. Dice, los músculos se degeneran, vuelve a degenerarse esa persona espiritualmente. ¿Qué más sucede? Los tendones se contraen hasta el punto de dejar las manos como garras. Miren, los tendones de los pies, de las manos se contraen tanto que se vuelven así. Entonces yo me imaginé como un mal espíritu ahí con un aspecto horrible, porque viene, ¿verdad?, Satanás a tomar la vida. Si esa persona se descuida, cae en pecado, no se arrepiente inmediatamente, no viene a la presencia de Dios. La misma palabra nos dice que viene el mal espíritu, encuentra la casa limpia y viene y trae otros más, una legión, ¿verdad? Y una legión son muchos y vienen a habitar esa persona. Entonces al yo mirar esta situación, decía, se contraen las manos, los pies, se pone la gente, se vuelve muy fea. Y realmente hemos visto a esa gente contaminada por el pecado. Se ve fea, puede tener una apariencia física bonita, pero sus actitudes, sus gestos, sus palabras, todo es una cosa horrible. Ya no se le puede ni hablar, no se le puede ni ver, no se le puede saludar porque es una actitud horrible. Yo así lo comparaba, dije, wow, qué terrible la lepra, ¿verdad? El pecado, una enfermedad espiritual. Ahora ya, pues la lepra es curable. La lepra física, pues hay cura. Pero estamos hablando, ¿verdad? Lo estamos asociando con la enfermedad espiritual. Los leprosos espirituales, dice, se producen ulceraciones en los pies y manos hasta perder los miembros enteros. Podemos entender que como es una enfermedad contagiosa y sabemos que el pecado es contagioso, esas personas pueden contagiar a otras y miembros de la iglesia se pierden por esta situación. Entonces nosotros debemos de rogar a Dios que nos cuide de estas enfermedades espirituales. Si nosotros vemos a personas enfermos espiritualmente, no podemos estar allí reuniéndonos y cuchicheando y hablando por teléfono y mencionando uno y a otro, porque podemos ser contagiados. Nosotros podemos llamarles y podemos animarles y podemos hablarles de la palabra, pero ojo, hay una clave para saber que esa persona está tan y tan enferma que nosotros más bien lo que tenemos que hacer es orar por ellos. Si usted va y le habla a una persona, háblele de la palabra. Si esa persona le rechaza la palabra, oh sí, eso ya lo sé. Oh no, sí, eso yo ya lo he leído. Oh no, sí, eso ya... Exactamente, ya está insensible, ya está fría, ya está muy afectada, ya está muy contaminada. Entonces, ¿de qué va a hablar con ella? ¿Qué es lo que dice el Señor que debemos de hablar los unos a los otros? Con cánticos espirituales, ¿verdad? Con salmos, con la palabra de Dios, podemos comentar situaciones, pero siempre con el objetivo de querer, ¿verdad?, ayudar a las personas, de poder arreglar situaciones. Pero si no hay nada que hacer que nosotros no podamos hacer por esas personas, es mejor dejarlas y estar clamando, porque podemos ser nosotros también contagiados con esa enfermedad espiritual. Así que seguimos adelante. Estamos hablando de un leproso que fue sanado por el Señor Jesús, ¿verdad? Entonces se presenta este hombre leproso y decíamos que a un leproso no le era permitido acercarse a las personas, ¿verdad? Nos dice que viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme.
no les llama la atención cómo este leproso, ¿verdad? Viendo a Jesús, algo le dijo que este hombre tenía algo que podía ayudarle a él. Quizás ya este leproso había escuchado, él estaba fuera de la ciudad. Él no podía acercarse a nadie, nadie podía acercarse a él. Él habitaba quizás con más leprosos, pero él sabía que el Señor Jesús tenía el poder para limpiarle de esa enfermedad, y va y se acerca, se postra con el rostro en tierra. Ni siquiera volteó a ver al Señor Jesús, ¿verdad? Se postra completamente, pone su rostro completamente en la tierra y le ruega diciendo: Señor, si quieres. O sea, no le exige, no declara, no decreta, sino que le ruega, porque de esa manera debemos nosotros acercarnos al Señor Jesucristo con una actitud, ¿verdad? Postrándonos, con una humillación, con un corazón humillado, con una actitud de reverencia al Señor, y pedirle: Señor, si tú quieres, si es tu voluntad. Porque sabemos que muchas veces pues no es la voluntad, y no es porque el Señor no se compadezca de nosotros, sino porque Él sabe lo que nos conviene y lo que no. Así que si nosotros recibimos un no del Señor, pues glorifiquemos su nombre, porque es para nuestro bien. Así que viene este leproso, le ruega y le dice: si quieres, puedes limpiarme. El versículo 13 nos dice: entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. El Señor Jesucristo extiende su mano, y también sabemos que si no era prohibido, porque la enfermedad era tan terrible, tan contagiosa, tenía que estar alejados estos enfermos. Pero se acerca, y el Señor Jesucristo, ¿verdad? Sabemos porque Él extiende su mano y le toca. Entonces Él estaba cerca, allí, delante de la presencia del Señor Jesús. Y el Señor Jesús, con esa compasión que le caracteriza, extiende su mano, y estoy segura que el Señor tuvo que agacharse, ¿verdad? Para poder estirar su mano y tocar a ese leproso, porque el rostro del leproso estaba en la tierra. Tuvo que inclinarse el Señor Jesucristo para tocar a ese leproso, y yo me pude imaginar o pude sentir en mi espíritu de qué manera el Señor se inclinó a mí y me tocó cuando yo vine a su presencia. O sea, esto me conmovió en espíritu al leer yo esta palabra. Yo decía: Señor, gracias, porque tú te inclinaste, escuchaste mi ruego, me tocaste y me limpiaste de pecado, ¿verdad? Muchas veces no queremos confesar que en otro tiempo nosotros pues andábamos en pecado, éramos impíos, andábamos sucios, enlodados, pero el Señor se inclinó, nos tocó y nos limpió de todo pecado. Entonces esa es la manera que debemos de acercarnos a la presencia del Señor. No podemos hacerlo con esa actitud soberbia y exigirle y gritarle a Dios, demandarle. No somos nosotros para demandar, sino tenemos que rogar, tenemos que postrarnos, tenemos que humillarnos delante de la presencia del Señor, para que podamos sentir el toque de Él. Entendamos bien que la soberbia es un estorbo grande en nuestras vidas. Que la misma palabra nos dice que el que se exalta será humillado, el que se humille será exaltado. Así que es necesario que nosotros trabajemos en la humildad, ¿verdad? Y no solamente de apariencia, tratando de agradar a los demás y pasar por personas morales. No, Dios nos conoce
completamente y sabe si de verdad somos o no somos. Entonces entendamos que esa es la actitud. Si nosotros vamos delante del Señor pidiendo algo, esa es la actitud. Debemos de agradar a Dios y no agradar a nadie. El leproso no se preocupó porque alguien le dijera, no, tú no puedes acercarte, tú tienes que estar allá. Él fue alguien que se atrevió, que se acercó porque sabía que en la persona de Jesús iba a encontrar, ¿verdad?, lo que él estaba necesitando. Así que viene y el Señor Jesús extiende su mano, le toca y le dice, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Vamos a leer, ¿verdad?, la sinopsis en Marcos 1:41, un poquito atrás. Marcos 1:41 nos dice, y Jesús, ¿verdad? Es la misma narración, pero hecha por Marcos. Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque el original dice que habiendo sido conmovido, o sea, la traducción es habiendo sido conmovido dentro de sí, en sus entrañas, con esa compasión y ese amor que solo el Señor Jesús puede sentir. Recuerdan en la narración de Lázaro, cuando el Señor Jesús escuchó que Lázaro ya había muerto, él ya lo sabía, pero de labios de María y de Marta le dijo, Señor, si tú estuvieras aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y vio a Marta y a María cómo lloraban, y unos judíos que les acompañaban también llorando, y la palabra del Señor dice que Jesús se conmovió, y el versículo 35 dice que Jesús lloró, ¿verdad? Jesús lloró, él se conmovió, porque no hay mejor persona que la persona de nuestro Señor Jesucristo para conmoverse de nuestros sufrimientos y de nuestras necesidades. Así que el Señor tuvo misericordia, él se conmovió al ver tanto, primeramente, sufrimiento, ¿verdad? Este leproso ya estaba destinado prácticamente a la muerte, pero vio la fe que había en este leproso y ese temor, esa reverencia que le hizo acercarse, no importándole nada ni nadie. Y él le dijo, quiero, sé limpio. Y al instante, fíjense, por eso digo que podemos escuchar, podemos recibir inmediata respuesta de Dios, pero a veces dentro de nuestro tiempo podemos decir que tarda, pero el Señor no tarda, ¿verdad? Él está trabajando, pero sobre todo trabajando en nuestras vidas y también trabajando en las vidas de los que estamos orando. Así que Dios siempre está trabajando. Él se conmueve, él tiene compasión, pero muchas veces es necesario que esperemos, porque tenemos que dar, como otras veces lo he dicho, frutos del Espíritu, ¿verdad? Tenemos que trabajar en esa fe, tenemos que trabajar en la paciencia, en el dominio propio, en la templanza, crecer en amor, en muchas cosas tenemos que dar frutos del Espíritu. Y esto es hermoso cuando vemos la respuesta de Dios y vemos nuestras vidas más afirmadas. Glorificamos a Dios de todas maneras, amén. Así que el Señor Jesús le dijo, ¿verdad? El 14, y él le mandó que no le dijese a nadie. El Señor Jesús le dice al leproso, no le digas a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés para testimonio a ellos. A ver, en la ley necesitaba el leproso cuando era sanado ir al sacerdote y el sacerdote revisar a este enfermo. Vamos a leerlo en Levítico, el capítulo 14.
y el versículo 1 y en adelante, ¿verdad? Levítico 14:1 en adelante dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Aunque sabemos que pocos eran los que sanaban, ¿verdad? Si ustedes leen el capítulo 13 después, se van a dar cuenta de cuántas eran las maneras en que un leproso pues se enfermaba, ¿verdad? Era de la cabeza, la mano, etcétera, etcétera. Pero el Señor, Jehová, le dice a Moisés: esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote. Por eso el Señor Jesús le manda, le dice: no se lo digas a nadie. Primeramente ve y preséntate al sacerdote. Entendemos que Jesús cumplía la ley, ¿verdad? Él cumplía la ley. Le dijo: ve, preséntate al sacerdote. Y el 3 dice: y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Entonces tenían que salir del campamento, ¿verdad? El sacerdote con el leproso, y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para él, que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana y hisopo. O sea, estas eran las ofrendas, ¿verdad?, que debían de presentar para la purificación, de este leproso. Bueno, ya más o menos nos damos cuenta. Yo creo que ya hemos leído acerca de la ley, de los sacrificios y de las ofrendas. Por eso el Señor Jesús le dice: no se lo digas a nadie, sino ve y preséntate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés, ¿verdad? La ley que fue dada a Moisés y escrita por él, para testimonio a ellos. O sea, para que testificara al sacerdote y él pudiera entrar nuevamente a la ciudad y fuera nuevamente aceptado en la sociedad ya como una persona limpia. Pero ¿qué hizo el leproso? ¿Qué dice la palabra del Señor? Si nosotros vamos otra vez a Marcos 1:45. Vamos otra vez ahí. En adelante, ¿verdad? Le encargó, el versículo 43 del capítulo 1 de Marcos dice: entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. ¿Qué fue lo que le encargó? Le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Y el 45 nos dice: pero ido él, comenzó a publicarlo mucho. O sea, no se cayó. El Señor Jesús le mandó: no se lo digas a nadie. Pero este leproso no pudo callar y se lo divulgó a muchos, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes, ¿verdad? El versículo 15 de Lucas 5 nos dice: su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Realmente podemos decir preguntar por qué el Señor Jesús le dijo: calla, no digas nada, preséntate al sacerdote. Entendemos, ¿verdad? Esa era la ley. Tenía que presentarse al sacerdote, presentar unas ofrendas, y el sacerdote pudiera decir que él estaba limpio y volver. Pero ¿por qué le dijo: calla, no se lo digas a nadie? ¿Qué pensamos? Ok, eso dice la palabra, pero ¿qué más? No se lo digas a nadie. Pero no obedeció, ¿verdad? Primeramente eso. Pero aparte de que no obedeció, ¿por qué el Señor Jesús le dijo: calla, no lo digas a nadie?
¿Pasó lo que pasó? ¿Cómo dice? ¿Qué pasó? Sabemos que el Señor Jesús es alguien más que solo una persona que hacía milagros, ¿verdad? El Señor Jesús sabía que solamente le iban a buscar por los milagros que Él hacía, y Él lo que quiere no es que le busquemos por ayuda, ¿verdad? Como hacen los religiosos. Van y ni siquiera le piden, ni siquiera oran en el nombre de Jesús, sino sabemos a quién se presentan. Y solamente buscan a Dios en necesidad. Quieren milagros, quieren que Dios les ayude, que Dios les provea, están buscando a Dios. No por lo que Él es Dios, ¿verdad? Porque a Dios merece la gloria, merece la honra, merece obediencia. Merece que le glorifiquemos, que le honremos. Amén. Servirle, ¿por qué? Por agradecimiento. Pero sobre todo porque Él nos dio ¿qué? La salvación y la vida eterna. No por los milagros. Y miren, muchas doctrinas están basadas por los milagros que el Señor hace. Y vemos que muchas personas entonces empiezan a venir a buscar milagros, pero no buscan a Dios, porque entienden que son pecadores y que necesitan arrepentirse. Como el pare de sufrir, sí, lo digo abiertamente, y incluso congregaciones cristianas. No es la manera de testificar de Jesucristo. Esa no es la manera que el Señor quiere que nosotros testifiquemos de Él. Y mucha gente solo habla de los milagros que recibe de Dios. Pero vemos personas que no se convierten de corazón, que necesitan permitir que Dios trabaje mucho en la vida de ellos. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Nosotros sabemos que hay sanidad, que Dios sana nuestra alma, que Dios sana nuestro espíritu, y sana nuestro físico. Pero muchas veces esa lepra espiritual no permitimos que Dios la sane. ¿Por qué? Porque no hay arrepentimiento de corazón. Y para haber sanidad espiritual tenemos que arrepentirnos de corazón. Y como dijo el Señor Jesucristo, ser mansos y humildes, y hallará de corazón, y hallará reposo para nuestras almas. Y muchas veces no hay reposo en nuestras almas porque ni somos ni mansos ni somos humildes. Es necesario trabajar en eso. Y para ser humildes necesitamos reconocer primeramente que somos orgullosos. Muchas veces ponemos pretextos, ponemos motivos falsos, muchas veces hasta mentimos para ocultar nuestros errores. Pero le mentimos al hombre, pero a Dios no. Y Dios está allí esperando que nos arrepintamos, que seamos honestos, que seamos de verdad, hablemos, ¿verdad? Con sinceridad, que reconozcamos nuestros errores, que reconozcamos que somos orgullosos, que necesitamos que Dios nos ayude a trabajar, a dar ese fruto de mansedumbre, de ser humildes, para hallar ese reposo. Muchas veces no entendemos por qué no hay paz, por qué me pasa esto, porque no he recibido la respuesta a mi oración, porque en lugar de ver los motivos en las demás personas, debemos de examinarnos nosotros mismos y reconocer que el problema está en nosotros y no en los demás. Eso es así. Eso es así. Entonces, por eso el Señor Jesús le dijo a esta persona: mira, cállate.
O sea, no le digas a nadie, tú solamente haz lo que te estoy mandando. Y muchas veces el Señor nos manda y empezamos a hablar y empezamos a murmurar y empezamos a estarnos quejando y el Señor dice, cállate, solo haz lo que te digo. Solo ve y haz esto, haz lo otro, cállate. Pero no callamos. Esa lepra espiritual está tan arraigada que aún no ha sido sanada en nuestra vida. Cállate, no digas nada a nadie, solo ve y haz lo que te estoy mandando. Solo hazlo. Y mientras no lo hagas, no vas a recibir esa bendición que estás pidiendo. Hazlo. Obedece. Cállate. Pero no, el leproso empezó y le dijo a muchos, la fama de Jesús se extendió más y más y ya solamente la multitud le seguía ¿para qué? Para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Pero ¿qué hacía el Señor Jesús entonces? Ya Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Y así es lo que muchas veces tenemos que hacer. Apartarnos y orar. Cuando viene la situación, queremos estar acompañados, ¿verdad? Nuestra naturaleza humana necesita que alguien nos escuche. Necesita que alguien nos acompañe, que alguien esté allí escuchándonos, ayudándonos. Pero muchas veces solamente debemos de apartarnos a lugares desiertos a orar. Buscar de la presencia de Dios, callar, no decirle a nadie, sino apartarnos y orar. La multitud, más bien a veces estorba, como dijo una hermana pastora. Cuando viene un pequeño grupo al servicio, pero viene con el mismo espíritu, con el mismo sentir de glorificar a Dios, de agradecer, de clamar, no hemos recibido esa bendición tan grande que la gloria de Dios se derrama. Y viene el gozo, viene el contentamiento, venimos tristes, el Señor nos llena de alegría, quita ese manto de luto y nos da uno de alegría, de gozo, cambia nuestro lamento en danza, en alegría. ¿Por qué buscar las multitudes? El Señor Jesús ya no andaba en medio de las multitudes después de eso, porque solo le buscaban para ser sanados. Así como la alimentación de los 5,000. Cuando comienza a hablarles, ¿verdad? Que es necesario arrepentirse. Y la multitud dice, dura palabra es esta. ¿Quién la escuchará? ¿Quién la soportará? Y se empiezan a retirar. Y les dice, solo porque les doy de comer me buscan. Solo por cuando tienen una necesidad vienen al Señor. Pero hay una necesidad más grande. Y es que nos limpie del pecado que nos puede llevar a la perdición. Y no termina allí, yo quiero llevarlos a Lucas 17, ya rapidito, ¿verdad? Ya casi estamos por terminar. En Lucas 17, el versículo 11, vamos a leerlo todo del 11 al 19. En esta oportunidad Jesús sana a 10 leprosos. Dice la palabra del Señor en el versículo 11 del capítulo 17. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea.
Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostrad a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, ve, tu fe te ha salvado. No le dijo sanado, él ya había sido limpio, él ya había sido sano, pero su fe le salvó. Entonces lo que estamos viendo aquí, que en contraste con el leproso, ¿verdad?, que fue y se acercó al Señor Jesucristo y se postró su rostro en tierra y le rogó al Señor y le dijo: si quieres, límpiame. Estos 10 leprosos vieron de lejos al Señor Jesús y le gritaron: Señor, ten misericordia de nosotros. Porque mucha gente busca de lejos al Señor, solamente pega gritos, ni siquiera viene y se acerca, ¿verdad? No solamente pega gritos y manda a decir: pidan por mí, rueguen al Señor, pero no vienen y se postran delante de la presencia del Señor. Buscan, amén, hermanas, solo el favor de Dios, pero no tienen agradecimiento. No tienen esa fe para salvación, no buscan eso, no buscan la salvación, el rostro de Dios, estar delante de su presencia. No solamente pegan gritos: amén, por favor, dile que oren por mí, por favor, que oren por mí. Pegan gritos a lo lejos, pero no se postran delante de la presencia del Señor. Y aún así Dios tiene misericordia, porque hemos visto la misericordia de Dios en vidas que no buscan a Dios, sino por la fe de otros muchos son sanados, pero pocos son salvados. Para recibir la sanidad del alma necesitan venir a la presencia de Dios, un encuentro personal. Exactamente, hermana, estamos en el mismo canal. Un encuentro personal con Dios es necesario tener cada uno de nosotros. Dios no tiene nietos, ni tiene primos, ni tiene tíos. No, Dios solamente tiene hijos. Y cada uno de nosotros tenemos que venir delante de la presencia de Dios y postrarnos para alcanzar esa misericordia y esa gracia para el oportuno socorro para nuestras vidas, ¿verdad? El Señor les dijo: bueno, vayan y muéstrense a los sacerdotes. O sea, el Señor respondió, ¿verdad? Y cuando ellos iban, ellos fueron limpiados y se fueron y se olvidaron de lo que el Señor Jesús hizo por ellos. Y muchos de los que estamos orando y han sido sanados, yo creo que ya se les está olvidando, porque no los vemos que están aquí agradeciendo al Señor. Pero solamente uno de ellos, en lugar de ir y presentarse delante del hombre, ¿qué fue lo que hizo? Se volvió glorificando a Dios a gran voz e hizo lo mismo que aquel otro leproso, ¿verdad? Se postró a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. ¿Por qué la palabra tenía que especificar que era samaritano? ¿Hemos entendido bien lo que es un samaritano? Los 9 leprosos eran judíos, del pueblo de Dios, conocedores de la ley. Por eso ellos conocían la ley y sabían que tenían que ir a presentarse delante del sacerdote y presentar ofrendas. Pero este samaritano, que también era judío, parte de él es
judío. Mire, los samaritanos eran judíos mezclados con asirios paganos que conquistaron a Israel, ¿verdad? En el año 622 antes de Cristo. Y eran considerados por los judíos puros, impuros. ¿Me entienden? Los judíos tenían a los samaritanos como impuros porque estaban mezclados con gentiles. Incluso les llamaban perros inmundos. No, los judíos no podían ver a un samaritano. Pero impuro o inmundo, o sea, ellos tenían sangre judía, porque eran de los que habían quedado de Israel. Israel fue llevado cautivo por el imperio asirio, ¿verdad? Y cuando regresaron de la cautividad empezaron a mezclarse con pueblos paganos y se les llamó, ¿verdad? El país Samaria. Ya no lo aceptaron como el pueblo judío, como el pueblo de Dios a estas personas. ¿Por qué? Porque ya su sangre había sido mezclada y ya eran inmundos. Pero fíjese, el único que glorificó a Dios dando grandes voces fue un samaritano. Y Jesús le responde, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Él estaba postrado. Ni siquiera se había atrevido a levantar el rostro y mirar al Señor. Era extranjero. ¿Y cuánta gente ciudadana se cree mejor que los extranjeros, verdad? Pero sabemos que los hijos de Dios somos extranjeros en este mundo. Somos peregrinos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Así que no se jacten de ser ciudadanos de ningún país. Y si la recibieron, pues denle la gloria a Dios. Es un propósito en lugar de jactarse y ser soberbios porque son ciudadanos de este país. Denle la gloria a Dios, glorifiquen a Dios y ayuden a otros que no tienen ese privilegio. No sean soberbios, sean humildes, ayuden al que no ha tenido ese privilegio. ¿Qué tal? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Gloria al Señor. Samaritano fue amado cuando no lo merecía, ¿verdad? Solamente el pueblo de Israel era considerado el pueblo de Dios. Los samaritanos estaban destituidos de la gloria de Dios, pero viene el Señor Jesucristo y llamó a un pueblo que antes no era pueblo. Y dentro de esos llamados estamos nosotros. Hemos recibido por gracia el amor que en otro tiempo no merecíamos. Estábamos excluidos totalmente de la gloria de Dios, de la sociedad, de los religiosos, ¿verdad? Muchas veces nosotros que no nacimos, fíjese también, nosotros que no nacimos siendo cristianos, que no nacimos en una iglesia, en una familia cristiana, nos tienen como cristianos de segunda, nos miran así como por el hombro. Hay mucho orgullo espiritual hoy en día en el pueblo de Dios, sobre todo aquellos, no digo todos, pero yo he visto, por eso hablo, yo he visto como aquellos que han nacido de familias, porque no estoy diciendo que nacido de nuevo, es necesario que ellos entreguen a su vida, ¿verdad? Porque decíamos, Dios no tiene nietos. Necesitamos conocer de la gracia de Dios.
Necesitamos recibir el arrepentimiento, aunque hayan nacido en una familia cristiana, de padres cristianos, eso no les hace hijos de Dios. Y vemos tanto orgullo espiritual y nos miran así como de lado y se creen que son mejores. Incluso nos hablan así de esta manera. Así me han hablado a mí. Es que yo tengo años en el evangelio, usted necesita. Así me hablaron. Pero ¿qué dice? No hay estándar. Amén. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia, porque allá hay corazones agradecidos, corazones como el samaritano que donde no merecía amor, recibió amor, porque estaba excluido de la gloria de Dios, pero él fue llamado a misericordia. Dios se conmovió, sus entrañas se conmovieron del Señor Jesucristo y le dijo que no hay más, solamente tú eres ese que fue agradecido, porque en el pueblo de Dios hay muchos que no agradecen, mucho orgullo espiritual, no hay humildad. Ahí es donde la letra mata exactamente. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, necesitamos crecer en esa gracia, en esa misericordia, no ver al leproso así como de lado y decir tú no te lo mereces, tú no mereces el llamado, yo no te veo a ti como líder, yo no te veo a ti, yo no puedo verte como un líder, como un pastor, como esto, pero Dios sí, Dios sí. Cuando no va, exactamente, ¿verdad? Que son pastores. Exactamente. El corazón de Jesús es un corazón lleno de ternura, lleno de amor, lleno de compasión, lleno de amor al prójimo, y eso es el que el Señor nos pide. O sea, hay tanta división en el pueblo, hay tanta soberbia. Necesitamos mucho judío, mucho religioso, exactamente, hermana. Mucho judío, mucho religioso, que porque piensa que nació en el evangelio, porque sus padres son esto, sus padres son aquello. Pero ¿tú qué eres? ¿De verdad eres hijo de Dios? ¿De verdad eres ese leproso que fue sanado por el Señor Jesús de tu pecado? Eso es lo que debemos de aspirar. No debemos de aspirar a títulos, a cargos. Gloria a Dios si el Señor nos llama, amén. Pero no porque seamos mejores tampoco. Pero lo que debemos aspirar es a que seamos sanados de esa lepra espiritual. Amén. No busquemos a Dios por los milagros que Él hace. Y Él va a seguir haciendo. Pero acordémonos que es necesario nacer de nuevo. Que es necesario que nuestra alma sea salva. Que es necesario que estemos seguros que tenemos la salvación y la vida eterna a través del sacrificio de Jesús. ¿Cuántos piensan que podemos perder la salvación? Dios no es mentiroso. Si Dios nos la otorgó, Él va a cuidar de nosotros. Nosotros no podemos hacer nada. ¿Qué podemos hacer para ser salvos? Nada. Únicamente postrarnos, estar siempre humillados, amén, a sus pies como María. Que María entendió que solo una cosa era necesaria: estar a los pies del Señor. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, y esperamos en el Señor que hayan entendido el mensaje. Y sigan adelante mandando sus peticiones. No estamos diciéndole que no esperen respuesta del Señor, sí.
Pero acuérdense,